Buenas tardes, doctora. Muchas gracias por concedernos esta entrevista. El tema que abordaremos es el uso paracetamol en pediatría como parte del curso Bases Farmacológicas y Terapéuticas. Pregunta 1. Doctora, ¿qué es el paracetamol y cuál es su principal mecanismo de acción en los niños? El paracetamol es uno de los medicamentos más utilizados en pediatría. Uno de las funciones que cumple es bajar el tema del dolor, la inflamación y la fiebre. Sus mecanismos están aún en estudio, dentro de los cuales los mecanismos más estudiados son el hecho de que inhibe la serotonina para inhibir el tema del dolor. También está el tema de la acción en el hipotálamo, que es el centro de regulación de la temperatura, y por ahí podríamos bajar el tema de esta. Y también tenemos la inhibición de algunas enzimas proinflamatorias que ayudan mucho en el tema de los pequeños. Segunda pregunta. ¿En qué situaciones clínicas recomienda el uso del paracetamol en pacientes pediátricos? Lo utilizamos desde muy pequeños, desde que iniciamos en la vacunación de los niños, desde los 2 mesecitos de edad, porque suelen con algunas vacunas, sobre todo la vacuna de pentavalente, producir muchos efectos colaterales como el dolor, la inflamación de las piernitas y la fiebre, que es una de las cosas que más asusta a los padres. Por lo regular podríamos tener una fiebre de 1, 2 o 3 días, ¿no? Entonces, desde ahí lo utilizamos. Luego, cuando tenemos resfríos y están asociados a temperaturas altas, o de repente un pequeño con las caídas en esta etapa de crecimiento y desarrollo, dolores de crecimiento que a veces podemos tener muy intensos en algunos niños entre las edades de los 9 y los 14 años, o problemas de repente de una otitis, una faringitis que nos puede ayudar en el tema del dolor o la inflamación, ¿no? Pero lo usamos desde muy pequeños. Pregunta 3. ¿Cómo se calcula la dosis correcta del paracetamol en un niño y por qué es tan importante basarla en el peso corporal? Claro, es muy importante y sobre todo siempre que lo haga un profesional de la salud, ¿no? ¿Por qué? Porque justamente las dosis me van a permitir mantener siempre una medicación segura para los pequeños. La dosis usual es de 10 a 15 miligramos por kilogramo de peso día de un niño. Según el médico elegirá si va de 10 a 15 según la condición de cada pequeño. Entonces, si yo decido darle a un niño que tiene un dolor o una fiebre de repente en 38 grados centígrados, le doy 10 miligramos, lo multiplico por su pesito, entonces me va a salir una cifra, y esto puedo hacer una regla de 3 simples según lo que la presentación del jarabe. Tenemos jarabes, por ejemplo, que pueden venir de 160 miligramos en 5 mililitros, entonces puedo sacar mis miligramos que me salieron con el peso del pequeño y de esa manera calcular la dosis correcta para el niño. Cuarta pregunta. ¿Cada cuántas horas puede administrarse y cuál es la dosis máxima recomendada en 24 horas? Bueno, lo que se recomienda puede ser cada 8 horas, este es lo más usado, podría ser también dosis única, pero también hay casos en que los pequeños lo requieren y pueden ser utilizados hasta cada 6 horas. Por lo regular, un proceso de fiebre es un proceso que va de 3 a 5 días, entonces también es el tiempo que solemos utilizar. Y recomendación, no pasar más de los 15 miligramos que ya tenemos como prescripción por kilogramo de peso al día, ¿no? Sería lo ideal, ¿no? Pregunta 5. ¿Cuáles son los errores más frecuentes que cometen los padres al administrar paracetamol a sus hijos? Primero, en que a veces es administrado o automedicado por los padres por un simple resfrío, sin tener, el niño está jugando, el niño está contento, está comiendo, sin ningún signo de alarma, y ya por la angustia corremos a administrarle el paracetamol. Entonces no es bueno utilizar en realidad ningún medicamento, ya que se pueden usar medidas generales primero para cuidar o salvaguardar la integridad de los pequeños y evitar los efectos colaterales de estos medicamentos, ¿no? Pregunta 6. ¿Qué efectos adversos pueden presentarse cuando el paracetamol se utiliza en forma inadecuada o en dosis elevadas? Ya dentro de los más frecuentes
Bueno, en realidad es un medicamento bastante amistoso, pero dentro de los más frecuentes tenemos reacción de individual, que una persona no pueda tolerar el tema del paracetamol y hacen reacciones como por ejemplo cutáneas, ¿no? Rash alérgicos, pueden haber edemas de carita, de repente de faringe, urticaria también podrían presentar. Y bueno, ya luego cuando hablamos de dosis máxima podríamos hablar de daño hepático, ¿no? Cuando ya hablamos de una toxicidad. De repente es un poco más en un niño que de repente ingirió el jarabe de paracetamol por el descuido, porque no estuvo cubierto, ¿no? Ahí más hablamos de un tema de hepatotoxicidad. Pregunta 7. ¿En qué pacientes pediátricos se debe administrar el paracetamol con mayor precaución y cuáles son sus principales contraindicaciones? Bueno, dentro de del Enfermedades hepáticas, claro, que podamos tener, lógicamente. Siempre, por eso recalco, la indicación de cualquier medicamento siempre debe ser bajo una prescripción de un especialista, ¿no? Porque, por ejemplo, hablamos de que son medicamentos que utilizan de repente diferentes mecanismos para poder causar sus efectos, ¿no? Hablamos de que actúan las serotoninas en algunas enzimas, entonces también puede tener filtración hepática, y si yo tengo de repente un pequeño con una insuficiencia hepática o un pequeño que de repente esté en hemodiálisis y no tiene una buena filtración, este medicamento se puede acumular. Entonces, primero, no hay que automedicarnos, no hay que recomendarle a otras personas tampoco lo que ya nos recomendó a nosotros el médico, porque primero el médico tiene que evaluar las comorbilidades, la característica de cada paciente para según ver si pueden utilizarlo. Cuando ya el médico nos autorice, ya de repente yo puedo seguir con las dosis cada vez que pueda aparecer alguna de estas molestias mencionadas en mi pequeño, ¿no? Pregunta 8. En su experiencia como pediatra, ¿qué recomendaciones daría a los padres para garantizar un uso seguro del paracetamol en casa? Bueno, primero que el tema que hay que tratar de que si mi niño tiene fiebre, tratar de utilizar medios físicos primero para bajar la temperatura, para de esa manera ayudarme o ayudar al paracetamol en su efecto. Si tiene dolor, de igual manera, utilizar compresas de repente que nos puedan ayudar, dependiendo del caso, frías o tibias. De repente los baños con agüita de manzanilla, medios que nos puedan ayudar de alguna manera para no utilizar las dosis máxima del paracetamol, ni tampoco que sea muy frecuente, de repente solo utilizar una dosis única, o de repente solo un día o 2 días, ¿no? Pero siempre con la dosis que nos está dejando el pediatra. No porque no le bajó la fiebre voy a darle 20 miligramos o 30 miligramos, ¿no? Eso. Doctora, ¿qué mensaje considera importante transmitir a los estudiantes de ciencia de la salud sobre el uso racional del paracetamol en pediatría? Y no solo de paracetamol, sino de todos los medicamentos. Lo que buscamos ahora y lo que hemos ido logrando poco a poco los pediatras ya es ir dejando cada vez el uso de más y más medicamentos. Primero era un gran problema el uso de los antibióticos de una manera irracional, tanto así que nos estábamos volviendo muy resistentes a estos. Estamos logrando, gracias a Dios, mejorar esto. Cada vez está teniendo más conciencia sobre esto. Ya sabemos que altera mucho la microbiota de nuestros pacientes. Y de igual manera, así como los antibióticos, todos los medicamentos tienen efectos colaterales. Entonces, se entiende la angustia de los padres porque un niño tiene dolor, porque un niño tiene fiebre. Pero no olvidemos que el dolor, que la fiebre, que la tos, que los moquitos, que la diarrea, todos son signos y síntomas que nos ayudan en realidad a que podamos compensar nuestro cuerpo y ayudar a combatir a estos microorganismos que han ingresado en nuestro cuerpo. Son medidas de defensa de nuestro propio cuerpo. Sin ellas no podríamos sobrevivir. Entonces, gracias a ellas es que avanzamos en los cuadros que nos dan de este tipo de microorganismos. ¿Existe alguna diferencia entre administrar paracetamol en jarabe, gotas o supositorio? Claro, es simplemente la dosis, pero en realidad yo podría tomar
gotas, yo podría tomar en jarabe, yo podría tomar en pastilla, un bebé le podría dar una pastilla. Lo que va a cambiar es simplemente la dosis que saca el médico. Entonces, por ejemplo, que no le voy a dar una pastilla, sino le dejo la indicación de darle un octavo de pastilla, o que va a tomar un adulto, pues que tiene que tomar sus 50, 60 gotas, a diferencia de que un niño puede tomar solamente unas 10 gotas, 8 gotas, ¿no? Pero la diferencia solamente es en la dosis que se va a administrar, pero todos cumplen sus efectos. Luego sí tenemos un tema en la vía de administración. Por ejemplo, si yo tengo un pequeño que me está vomitando, pues utilizaría un supositorio, ¿no? Ya que no me va a recibir. Y si tengo un niño pues que de repente está en un mal estado general, que no me puede recibir porque está hospitalizado, pues se utiliza el endovenoso, que en otros países tenemos, por ejemplo, el paracetamol endovenoso, ¿no? También hay otras circunstancias en las que se amerita una vía en especial, ¿no? Cuando la fiebre requiere atención médica y no basta con administrar paracetamol. El estado general del paciente. El estado general del paciente nos lo dice todo. Un niño que tiene fiebre, dolor o inflamación, pero está jugando, está corriendo, está saltando, de rato en rato cae, baja el efecto del medicamento y vuelve a saltar, correr y jugar, eso está bien. Eso está bien. Pero si mi pequeño todo el tiempo, a pesar de que le estoy dando su paracetamol, no mejora, es su estado de ánimo, llora, irritable, no come, no juega, no travesea, ese niño que no travesea, tenemos que acudir a las unidades de emergencia para que puedan ser evaluados. Es recomendable alternar paracetamol con ibuprofeno. ¿En qué casos? Claro, no es una recomendación de rutina, pero sí hay casos en que es necesario. Paracetamol y ibuprofeno son dos medicamentos que actúan de una diferente manera. El ibuprofeno es un poco más antiinflamatorio, también es un antipirético, o sea, baja también el tema de la fiebre y también el dolor, y actúan dos mecanismos completamente diferentes. Y sí, hay casos en que tenemos niños en que están con mucho dolor, mucha molestia, mucha incomodidad, y sí se puede utilizar incluso la combinación de 2 o hasta 3 antipiréticos o para analgésicos, ¿no? Sí, claro que sí, en casos especiales. Por ejemplo, tenemos tenido niños con síndrome boca-mano-pie que han tenido mucho dolor, fiebres demasiado constantes, no bajaban de 40. Recalco que la fiebre no es mala, pero el niño se siente muy mal, tiene mucho dolor, le sangran las encías y bueno, son casos en los que podríamos utilizar esa combinación. Doctora, muchas gracias por compartir sus conocimientos y recomendaciones sobre el uso del paracetamol en pediatría. Su aporte será de gran utilidad para nuestra formación en el curso Bases Farmacológicas y Terapéuticas. Muchas gracias, que tengan muy buenas tardes. Hasta luego.